Hunter x Hunter no se ha visto exenta de misterio y de acontecimientos premonitorios, tales como las profecías de Neon, la prometida lucha entre Hisoka y Kuroro, y Kurapika teniendo claro que volvería a ver a la pequeña Senritsu en ese tren característico de la versión de 1999. Estos hechos, combinados con la continuidad y periodicidad con la que trabajó por muchos años el maestro Togashi, han ido llegando a buen puerto. Pero hay un acontecimiento que aún no sabemos cómo va a encajar, cómo va a conectar y en qué momento va a suceder. Jairo, misterioso líder fundador y mandamás de NGL, tiene una cita prometida con Gon en el futuro. El maestro deslizó la chance que esto ocurriría y estamos ansiosos por ver las circunstancias, consecuencias y desenlace de ese momento. Por ahora, sin adelantarnos a realizar conjeturas, queremos identificar cuál es la importancia de Jairo, un personaje que, sin dudas, genera mucho sin siquiera aparecer directamente en pantalla. Recuerda que somos Los Canónicos, tu canal, y comencemos. El misterioso líder de la región autónoma de NGL es uno de los pocos personajes que Togashi se ha tomado el tiempo de contar su pasado, su historia y también su triste infancia. El fundador de NGL nació y se crió en una comunidad muy pobre, en donde, ante la ausencia de su madre, solo vivía con su padre, el cual tenía serios problemas con el alcohol. Antes de aprender a hablar, ya sabía apilar ladrillos y hacer concreto. Todo el dinero generado lo consumía su padre para emborracharse, y la única enseñanza que le dejó fue que no sea nunca una molestia para las personas. Al pequeño Jairo no le importaban las fuertes restricciones que tenía su padre con él, no le importaba trabajar todo el día para llegar a su casa a estar en la cama. No le importaba que su padre le permitiera salir de su cama solo para ir al baño y en 2 oportunidades nunca después de las 9 de la noche. Todo eso no importaba, pues para él su padre era lo máximo y lo cuidaba con un techo y con consejos tan buenos como no molestar a los demás. Su padre era Dios y sus señales de afecto lo hacían enorgullecerse de él. Bajo un entorno de pobreza, su padre lo cuidó cuando estaba enfermo y nunca le pidió que se marchase de la casa en sus 12 años de vida. Pero todo era una farsa, y un compañero de trabajo se lo dice bien claro. Tu padre solo te mantiene para que generes dinero y él pueda emborracharse. Ni siquiera te cuidó cuando estabas enfermo. Ese fue un vecino. Esto generó un rencor inmenso dentro de Jairo, el cual no concebía que su padre fuera así. Aún no lo creía hasta que vio a su padre pasar mientras el joven que abrió sus ojos lo golpeaba contra el suelo. Su padre no hizo nada, no demostró una pizca de interés, sencillamente siguió su camino. Si moriría, disminuiría los gastos en el hogar y el diminuto espacio sería más amplio. Si vivía, más dinero tendría para comprar botellas y botellas de licor. La enseñanza que le había entregado de no molestar a las personas y qué tan orgulloso lo ponía Jairo no era más que un truco para que no supieran los demás que lo maltrataba. Jairo comprendió todo. Su existencia no tiene importancia para el universo. A nadie le importa, a ninguna persona. Todos son como su padre. Nadie nunca lo ayudó. Todos los seres humanos son malos y yo soy uno de ellos también. Con esta revelación tomó un martillo, se levantó y reventó el cráneo de su padre sin remordimientos. Aquel niño de 12 años se había transformado en un monstruo. Su humanidad la había perdido y 9 años después fundó a NGL con el único propósito de extender su maldad a todo el mundo sin excepciones. La comercialización de la droga de 2 es el inicio, es meramente la antesala de la gran debacle que creará y no se rendirá hasta lograrlo. Las hormigas quimeras no fueron capaces de detenerlo siquiera, a pesar de ser engullido. Recobró sus memorias al instante, su determinación es inmensa y más que corromperlo, le han hecho un gran favor. Se ha deshecho de lo poco de humanidad que le quedaba. Ahora, de manera literal y teniendo un nuevo comienzo ante sus ojos, seguirá trabajando hasta conseguir su objetivo. Aquello que es su motor de vivir sigue en pie y no descansará hasta que todo el mundo odie de igual forma lo que él odia. Este es el único destino y dará su vida con tal de molestar a las demás personas, pero esta vez arruinando sus propias vidas.
Al igual que todas las figuras carismáticas que lideraron en algún momento una entidad o facción, Jairo tenía todas estas características que le permitieron comandar una nación. Si revisamos la historia, los grandes líderes tenían como atributo una personalidad capaz de persuadir y convencer a través de gestos. Por supuesto, también podían transmitir sus objetivos a los demás mediante discursos. Generaban simpatía e inspiraban a sus seguidores al punto de volverlos uno más de sus pensamientos. Lograban reclutar más gente que siga los mismos principios. Y lo más importante, son felices luchando por su líder y la causa, incluso si esto les costara su propia vida. Jairo causó tanto impacto que Hikago está seguro de que sigue vivo. Belfin está segurísimo de que su líder no ha muerto, incluso si ha muerto. Tiene que estar vivo sí o sí. Es el más grande y no se imagina una vida sin él ahora que recordó su vida humana. Jairo causó una dependencia sencillamente brutal, tanto así que Belfin, Hina y Visep fueron en búsqueda de su líder, quien aparentemente puede ser que se encuentre en Ciudad Meteoro. Su imperio no surge de la nada, levanta los cimientos a partir de su personalidad y la gran masa de seguidores que concuerdan con su pensar. Una vez se reencuentren, podrán crear desde cero un nuevo imperio, uno mucho más grande y cercano a su verdadero objetivo principal, el cual es extender la maldad al mundo. Su amenaza radica en ello precisamente. Siendo una simple persona, logró liderar un país completo. Y ahora que es una hormiga quimera suelta por el mundo con un grupo fiel de seguidores que precisamente también son hormigas quimeras, bajo su mandato y con una experiencia abismal, su trabajo será mucho más simple y efectivo. Ahora, más que nunca, es una amenaza real. Allí radica su importancia de cara a la trama. No sirve acabar con su grupo o con su imperio. Mientras él siga vivo, podrá reestructurarse con facilidad. Más aún que ahora es una hormiga quimera y es capaz de reproducirse en masa. La elaboración de su propio ejército es una realidad. Como si fuera una paradoja, su nueva forma se acopla increíblemente con su forma de ser. Las hormigas quimera eran temidas por su capacidad para reproducirse y por sobre todo por dominar el entorno en el que se ubican por encima de las otras especies. El segundo punto, Jairo ya lo hacía como persona, y ahora que es una hormiga quimera, todo será mucho más fácil. El carismático líder está preparado más que nunca para dominar el mundo, pero no solamente para ello, sino que para aplastarlo y destruirlo. Su forma de hormiga quimera fue una bendición que le vino como anillo al dedo para sus fines, y de no detenerlo, la raza humana experimentará lo mismo que él durante 12 largos años de tortura. Solo existe una persona que puede detenerlo, y esa persona es la única capaz de encender esa oscuridad que habita en su ser. Así es, nos referimos al puro y bondadoso Gon Frex. Dentro de la historia del ex líder de NGL, Togashi nos entrega una información vital en el manga. Jairo se encontraba en la misma ciudad que Gon mientras se entrenaba para derrotar a Knuckle, y a pesar de que no se hayan encontrado, sí lo harán en un futuro. ¿Qué ocurrirá cuando se encuentren? ¿Dónde lo harán? Para resolver la primera interrogante, debemos considerar la tesitura en la que nos sumerge el maestro, la bondad pura y el ser malvado hasta la fecha en un cara a cara. ¿Quién consumirá al otro? Si recapitulamos, Gon logró cambiar la vida de un asesino profesional como Killua, quien, guardando las diferencias, también tuvo este duro camino en su infancia. Logró cambiar la perspectiva de vida del albino y le recobró una pizca de niñez. Aunque Killua venía predispuesto a aquello. Sumado a este antecedente, tenemos el caso del señor Vinolt, quien también viene de una infancia desoladora, en donde la sociedad lo menosprecia y discrimina, pero que a pesar de esta segregación, Gon logra redimirlo con la pureza que transmite en sus ojos. En el caso de Jairo, la situación es distinta. No estamos hablando de una simple rabieta en búsqueda de distracción o la toma de un rumbo solitario. Jairo es la creación de una especie totalmente nueva. Es el abandono de la raza humana para enfrascarla y deteriorarla hasta la corrupción absoluta. Es el cambio radical que conlleva un foco de depredador hacia su presa. Podríamos decir que es un Meruem actuando desde las sombras, pero esta vez un Meruem sin misericordia ni cambios de pensar, pues Jairo es la oscuridad absoluta. Por otro lado, Gon conoce a la perfección esta oscuridad abrumadora.
Sus ojos lo vivieron y transformaron al completo a aquel niño de una bondad pura. Gon vivió lo que es el odio absoluto que carga con una ira y un deseo de venganza, por lo que las condiciones están para transformar en un gran aliado a Jairo. Todo dependerá de las circunstancias en las que se encuentren, puesto que se encontrarán sí o sí. Si nos ubicamos en la emisión del manga, todos los focos apuntan al barco ballena con destino al continente oscuro. Un conflicto sin precedentes ocurrirá y nuestro protagonista se encuentra alejado del clímax. Jairo logró fundar una nación desde sus cimientos y por supuesto mantuvo en secreto el contrabando de armas y producción de la droga D2. Para ello necesariamente requirió de ayuda, de contactos, en definitiva posee ciertos beneficios. Además, para lograr su objetivo, él menciona que necesita de tiempo, que las grandes cosas requieren de una preparación acorde, y una devastación que involucra a todo el mundo necesita de algo extraordinario. Podríamos decir que de algo inhumano, precisamente de algo fuera del mundo conocido. El continente oscuro es la respuesta perfecta para esto, por lo que probablemente Jairo vaya o ya esté en el continente oscuro, mientras que Gon aún no. El resto es teorizar, y se aleja de lo que acostumbramos en este espacio. Lo cierto es que se encontrarán, y de ser en el continente oscuro considerando un segundo viaje rescatista por una tragedia, podría ser factible la incorporación de Gon al 100%. Además, el misterio de Jairo no termina ahí. Las hormigas más representativas recordaban su pasado debido a su determinación. Desarrollaron Nen y Hatsus más o menos fuertes, y el caso de Jairo podría ser sorprendente. Estaría sin dudas más que preparado para el continente oscuro. Solo Gon puede terminar con el plan malévolo que está llevando a cabo, acabar con una mente enferma, alejado de los principios morales y éticos. Su poder de convencimiento es absoluto, y si esto no llega a funcionar, Gon tendrá que dar un paso al costado. Una amenaza tan real como Meruem está formándose, y en esta oportunidad Jairo pareciera no tener un rival. Jairo es el mayor reflejo de la maldad en Hunter x Hunter, pero no de un ser malvado puro desde su creación, como podría ser Meruem, sino que uno corrompido por sus experiencias y vivencias. Los tratos de su padre y el ambiente en el que vivía lo hicieron corromper hasta el punto de no considerarse un humano. El ser humano es malvado, pero ahora él lo será mucho más. Su padre le arrebató su infancia y lo censuró. Jairo aprendió y tomó esto como su fuente de venganza para la humanidad, censurando así a todos los pobladores de su nación autónoma. Un control absoluto sobre cada uno de los habitantes, quienes nunca fueron conscientes de lo que realmente pasaba. Precisamente con él, con su padre, quien solo se enteró de la verdad al momento de huir, lastimosamente sus ciudadanos nunca supieron nada. Todo aquello que sufrió lo llevó a un siguiente nivel, y de no ser por las hormigas quimeras, su droga hubiera seguido expandiéndose por el mundo. Muchas preguntas nos genera Jairo. ¿Qué cualidades tendrá como quimera? ¿Qué Hatsu habrá desarrollado? En su intervención ante un posible desastre en el continente oscuro, ¿participará y ayudará a los viajeros o se apartará y seguirá su objetivo? ¿Tendrá información confidencial respecto a alguna droga que esté ubicada allá? Quizás esté en búsqueda de una planta química conocido como metalión y en manos del ex líder una droga mortal podría entrar en circulación. Jairo es sin dudas un personaje muy misterioso y que también tiene un tremendo potencial de cara a la trama. Su intervención será clave y todo dependerá de los intereses de él. Su empatía es inexistente y arrasará con todo lo que esté en su camino hasta traspasar su maldad a toda la humanidad. No te mueras hasta que te mueras, dijo Jairo, y a pesar de haber muerto, sigue vivo con la determinación de lograrlo todo. Esperamos que hayas disfrutado de este video tanto como nosotros. Jairo es un personaje misterioso que despierta la intriga de todos, pero que, sin embargo, con su breve aparición, de momento, nos demostró cómo funciona el bajo mundo y la capacidad para influir en los humanos siendo solamente un individuo. ¿Tú qué crees? ¿Jairo será una ayuda para Gon o entorpecerá en la trama? ¿Será el final boss? ¿Dónde se reencontrarán? Déjanos tu comentario, los cuales siempre leemos y consideraremos. Recuerda que estuviste en Los Canónicos, tu canal, y nos vemos en una próxima entrega.